El día que mi hermanastra y yo nos comprometimos, la casa era un hervidero de actividad. Ella tenía la mira puesta en el nuevo mecánico de motos del pueblo, afirmando con valentía que tenía un futuro brillante por delante. En cuanto a mí, me dejaron con Clint, un hombre sencillo y bebedor empedernido sin futuro. Poco después de casarse, su esposo sufrió un grave accidente al intentar salvar equipo en la fábrica. Las lesiones lo dejaron discapacitado permanentemente, lo que imposibilitó la intimidad. Insatisfecha, mi hermanastra empezó a salir con otro hombre en secreto. Cuando su infidelidad salió a la luz, la golpearon, la desfiguraron y finalmente se divorciaron. Cayó en una espiral de locura, viviendo el resto de sus días aturdida. Yo, en cambio, convencí a Clint de que dejara la bebida y le ayudé a abrir un taller mecánico. Fuimos de los primeros del pueblo en tener un vehículo eléctrico de color. Nos mudamos a un nuevo apartamento y nuestra vida mejoraba constantemente. Incluso impulsamos a nuestros vecinos a crear pequeños negocios para generar riqueza juntos. Justo cuando el municipio estaba a punto de honrarme como ciudadano modelo del año, mi hermanastra irrumpió, me apuñaló con un cuchillo y siseó: «¿Estás descarriado? ¿Qué derecho tienes a vivir mejor que yo?». Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en 1982, el mismo día en que nos comprometimos. Esta vez, estaba decidida a casarse con Clint. En ese instante me di cuenta de que ella también había renacido. «Mamá. Me casaré con Clint», insistió mi hermanastra, agarrando el brazo de nuestra madrastra con voz firme. «Ni hablar. Ese Clint es un borracho inútil. ¿Qué clase de vida podrías tener con él? Norman, por otro lado, es el subdirector de la fábrica textil. Tiene registro civil. Cásate con él y no te faltará de nada», respondió nuestra madrastra, llena de convicción. «No me casaré con nadie más que con Clint». Mi hermanastra respondió con un brillo en los ojos mientras le susurraba algo al oído a nuestra madrastra. Esa noche, debía contarle a nuestra madrastra sobre el renacimiento. Porque a la mañana siguiente la anciana vino a mí, toda una sonrisa. «Selina. El matrimonio con Norman será tuyo. Acheas tiene un futuro brillante y un buen sueldo. Al principio quería que tu hermana lo tuviera. Pero no soporto que los aldeanos me llamen madrastra parcial. Clint es un inútil. Deja que tu hermana se encargue de él. Si termina sufriendo, solo ella tendrá la culpa». Mientras hablaba, incluso se secó los ojos con un pañuelo, fingiendo consideración. Me burlé para mis adentros, pues ya había representado esta escena en mi vida anterior. En aquel entonces mi madre había arreglado el compromiso con Norman mientras aún vivía. Sched una vez salvó a la madre de Norman. Y ambas familias habían acordado un compromiso matrimonial. Pero tras la muerte de mi madre, mi madrastra planeó que su hija se casara con Norman. Después de la boda, la familia alivió sus contactos para conseguirle trabajo a mi hermanastra en un restaurante estatal de la ciudad. Pero el destino dio un giro cruel. Se produjo un incendio en la fábrica de Norman. Y resultó gravemente herido mientras intentaba rescatar equipo. Desde ese momento, dejó de ser un hombre en ese sentido. Mi hermanastra Keldon soportó la soledad y se involucró con el gerente del restaurante. Cuando la esposa del gerente se enteró, contrató a matones para arruinarla. Regresó arrastrándose, deshonrada. Si se hubiera establecido en un trabajo honesto, podría haber vivido cómodamente. Pero su avaricia la arruinó. En cuanto a mí, saqué a Clint de la botella y construí una vida con mis propias manos. Trabajamos duro. Prosperamos. Pero mi hermanastra nunca vio nada, solo los resultados. Sus celos se convirtieron en locura. Esta vez, me estaban empujando a Norman. Bien. No iba a dejar que se salieran con la suya. Se aseguró de sacarle el máximo provecho y de darle un toque de humor mientras lo hacía. Creía que casarse con Clint le haría ganar dinero. No tenía ni idea de lo difícil que sería sin la fuerza para controlarlo. A mi madrastra se le daba bien fingir. Yo también. Se me escaparon un par de lágrimas y me atraganté. Lidia. Déjame casarme con Clint. Solo sé hacer tofu. No sobreviviría en la ciudad. Prefiero quedarme aquí en el pueblo. Podrías hacer tofu en la ciudad para comprar máquinas y ahorrarte la mano de obra. Empezó a persuadirme.
Antes de que pudiera terminar, lloré aún más fuerte. Lidia. Esa piedra de molino fue el legado de mis padres. Era su símbolo de amor. Cada vez que preparo tofu, es como si todavía estuvieran conmigo. Si pierdo la piedra de molino, ni siquiera tendré esa conexión. Mis palabras le pusieron los pelos de punta. Ella asintió rápidamente y prometió darme la piedra de molino como parte de mi dote. Otros pidieron máquinas de coser o camisetas como regalos de boda. Le pedí que los convirtiera en efectivo y, de paso, regalara la vieja mula de la familia. Con la piedra de molino y la mula, tenía todo lo necesario para un negocio de tofu. Mientras aún estaban en shock, presenté mi siguiente exigencia, la compensación laboral de mi padre. Tras la muerte de mi madre, mi padre dejó de producir tofu y se puso a trabajar en las minas de carbón para llegar a fin de mes. Allí fue donde tuvo su accidente fatal. La mina le dio una indemnización, que mi madrastra se quedó. Ahora que me iba a casar, tenía todo el derecho a una parte. Ella se negó rotundamente, pero me mantuve firme. Dejé de hacer tofu y de trabajar en el campo. Me quedé en casa sin hacer nada. Sin la piedra de molino, no había ningún sitio donde asignarme. Tras 3 meses de estancamiento, Vera, mi hermanastra, y Clint se involucraron. Incluso quedó embarazada. Esa noche nuestra madrastra le gritó a Vera: «Deberías haber actuado antes. Ahora la familia de Clint no pagará ni un centavo de la dote». Vera respondió bruscamente: «No me habría apresurado si no temiera que Selena cambiara de opinión. Me presionaste». La anciana estaba furiosa. Pero ante la creciente barriga de Vera y la vergüenza que la invadía, finalmente cedió y me ofreció la mitad de la compensación, solo para que la boda avanzara. Vera y yo nos casamos el mismo día. Cuando estábamos a punto de subirnos a nuestros sedanes nupciales, una gamuza se inclinó y siseó: «Selena, tu madre me robó a mi padre. ¿Y ahora, bastardo, quieres robarme a mi hombre? Esta vez, me aseguraré de que quedes viuda». Sonreí y respondí con dulzura: «Te deseo hijos y buena salud. No vuelvas a terminar rota e inútil». Su rostro palideció. Le temblaron las manos. Tú también». No me molesto en terminar la frase. Solo sonreí, sintiendo una libertad que no había conocido en años. En mi última vida, estando casada con ese borracho, llevaba el peso de toda nuestra vida. Pasé años ayudando a Clint a recuperar la sobriedad y convertirse en un hombre de verdad. El impacto fue inmenso. Estaba exhausto y plagado de dolencias, pero lo único que veían era nuestro éxito. Nadie conocía la sangre, el sudor y las lágrimas que había detrás. En esta vida, estaba más que feliz de dejar que Vera se encargara de Clint. La familia Ryder era una familia orgullosa, y mis suegros eran muy cariñosos. Esta era la vida que siempre había soñado. Tras licenciarse del ejército, Ryder fue asignado a una fábrica textil y rápidamente ascendió hasta convertirse en subdirector. De no haber sido por ese accidente, su futuro habría sido aún más brillante. En nuestra noche de bodas, después de que los invitados se marcharan, Ryder fue a lavarse. Me quedé en la habitación, observándolo en silencio. Hombros anchos, cintura estrecha, cejas bien definidas y un aire de dignidad natural, un hombre así. Y sin embargo el destino lo había dejado impotente. ¡Qué lástima! Estaba absorto en mis pensamientos cuando regresó con un plato de frutos rojos. «Debes tener hambre. Come un poco. Ha sido un día largo», dijo. Se sentó frente a mí y fue directo al grano. «Selena. Suelo hablar con franqueza. Espero que no te importe». Tenía las mejillas hinchadas por el pastel. Asentí mientras masticaba. «¡Qué ridículo!». Ryder se rió entre dientes y me limpió suavemente la comisura de la boca con un pañuelo. «Los tiempos han cambiado», dijo en voz baja. «Los matrimonios concertados ya no son la norma. No quiero contradecir a mis mayores. Pero también espero que podamos tomarnos un tiempo para conocernos. ¿Qué te parece?». Asentí repetidamente, era justo lo que esperaba. Ryder estaba fuera de mi alcance en todos los sentidos. El hecho de que estuviera dispuesto a casarse conmigo y a sacarme de casa ya era más de lo que podía pedir.
Si algún día quería el divorcio. Lo entiendo. Hablamos con sinceridad durante mucho tiempo. Al final, Ryder extendió la mano y me alborotó el pelo con suavidad. De ahora en adelante te trataré como a mi propia hermana pequeña. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre había fallecido joven. Y mi padre siempre había sido distante. Esta fue la primera vez que sentí de verdad el calor de una familia. Los Ryder eran una familia de clase trabajadora de la ciudad. No tenían tierras de cultivo. Así que no tuve que trabajar en el campo. Centré toda mi energía en hacer tofu. Mi suegra incluso compró una casita cerca del mercado y la puso a mi nombre. Era parte de la dote. Tuve que madrugar para preparar tofu. Y Ryder se mudó conmigo al día siguiente de la boda. En Tua. Se levantan para remojar la soja y enjaezan al burro para molerla. Al amanecer. El tofu estaba listo. Empujé un triciclo hasta el mercado para venderlo. Era justo después de los primeros días de la reforma y la apertura. En aquel entonces, los vendedores autónomos aún eran vistos con recelo, y la gente creía que solo los empleos estatales eran apropiados. Pero como pocos vendían tofu. Mis productos se agotaban rápidamente cada mañana. Y eso me daba confianza. Por la noche, Ryder y yo volvimos a cenar a casa de sus padres. Mi suegra me preguntó si quería trabajar en un restaurante estatal, era un trabajo estable como un tazón de arroz con hierro. Pero recordé lo que me había pasado en mi vida pasada, los restaurantes estatales cerraban en pocos años y el florecimiento del trabajo por cuenta propia. Le conté lo que pensaba. Fue muy receptiva y me dijo que me ayudaría a conseguir una licencia comercial al día siguiente para no meterme en problemas después. Incluso me dio una buena pista, la gente de la ciudad estaba empezando a disfrutar de la leche de soja y el pudín de tofu. Pero conseguirlos en restaurantes estatales requería cupones de racionamiento. Pensé que tenía todo el sentido del mundo y empecé a planear cómo diversificar mi puesto. 3 días después de la boda, Ryder montó en bicicleta y me llevó de vuelta a casa. Llevamos 4 cajas de regalos. Justo cuando entramos al jardín, oímos gritos desde dentro. Entonces Vera salió furiosa. Me arrebató las cajas de las manos. Y los aplastó contra el suelo. Ryder se puso rápidamente delante de mí para protegerme. Pero no quería que interviniera. Di un paso al frente y dije con frialdad, Vera, ¿qué te pasa? Solo estamos de visita en casa, ¿qué pasa con el drama? Vera rompió a llorar y a gritar. Es tu culpa. Clint me golpeó. Me quedé sin palabras. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No le dije que te pegara. Es porque estoy embarazada. Chilló. Si se hubiera casado antes, nada de esto me habría pasado. No pude evitar reírme. ¿Crees que tu aventura con Clint es culpa mía? Tú te lo buscaste. ¿Y ahora quieres culparme? Ryder no dejaba de protegerme. Lo que enfureció aún más a Vera. Ella lo señaló y gritó. ¿Por qué la proteges? Yuri, no mejorarás pronto, serás un lisiado inútil. Ryder nunca había visto una escena tan desagradable y se quedó atónito por un momento. Temí que dijera algo peor. Así que me levanté furioso y le di 2 bofetadas. No tientes a la suerte. Se suponía que esta sería una visita feliz, pero la convertiste en un circo. Solo entonces intervino mi madrastra para separarlos. Selena. ¿Cómo pudiste golpear a tu hermana? Está embarazada. Clint ni siquiera apareció ese día. Mi madrastra parecía humillada. Pero, ¿qué podía decir? Su hija era una desgracia. Y estaba enojada y avergonzada. Mientras protegía a Vera, me dio la oportunidad de rascarme la cara. Ryder intentó arrancarle los dedos. Pero lo detuve. Con todas mis quejas reprimidas, me di la vuelta y me fui sin siquiera entrar en la casa. De regreso a la ciudad, me enojé cada vez más. Si mi madre aún estuviera viva, ¿cómo podía dejarme volver a casa solo para ser humillada así? De vuelta en la ciudad, Ryder le contó todo a su madre.
Ella me abrazó y me consoló hasta que finalmente rompí a llorar. Años de penurias explicados. Les conté cómo viví tras la muerte de mis padres. Cómo trabajé arduamente para cultivar 2 hectáreas. Plantando en primavera. Cosecha en otoño. Entrega de grano en invierno. Todo el dinero fue para mi madrastra. Incluso cuando empecé a hacer tofu, a ella no le importó. Me robaba los pasteles para dárselos a Vera. Y no conseguí nada. Vera siempre tenía una crema facial sofisticada. Tenía las manos agrietadas y sangrando. Pero nadie preguntó. Todos los meses durante mi regla, ella conseguía toallas sanitarias adecuadas. Yo tenía que conformarme con hojas y ceniza. Ryder me abrazó fuerte y me secó las lágrimas. Selena. No estés triste. Ahora me tienes. Mi suegra. Amable y comprensiva. Me escuchó mientras compartía mi historia. Cuando mencioné mis sospechas sobre la muerte de mi madre, sus ojos se llenaron de compasión. Confesé en voz baja. No creo que su muerte haya sido natural. Quiero descubrir la verdad para que se haga justicia. Me advirtió que no actuara impulsivamente y prometió ayudar a investigar. Tras enterarse de todo lo sucedido, Ryder se volvió aún más atento. Me compró cosméticos. Bocadillos. Incluso el mejor papel higiénico. Me sonrojé. Pero lo apreciaba aún más. Cada mañana. Le preparé leche de soya con huevo, le dije que era buena para el cuerpo. Nuestro hogar se sentía cálido y lleno de amor. Pero la situación en casa de mi familia solo empeoró. Una noche Vera irrumpió en mi tienda de tofu. Pálida como un fantasma. Sin decir palabra, agarró un ladrillo y me rompió la ventana. Selena. Maldita sea. ¿Qué le hiciste a Clint? ¿Por qué solo está enojado conmigo? No contigo. ¿Por qué deberías ser feliz con Ryder? Ni siquiera me mira. ¿Qué tipo de trucos usaste? El vidrio se hizo añicos por todas partes. Ella jadeó con dificultad. Luego se desplomó en el suelo y gimió. Clint me golpeó tanto que perdí al bebé. Es toda tu culpa. Si no fuera por ti. Nada de esto me habría pasado a mí. Entonces se abalanzó sobre mí como una loca. Chillando. Si no puedo ser feliz, tampoco te dejaré ser feliz. Selena. Te quiero muerto. Salí corriendo y grité pidiendo ayuda en la calle. Finalmente. Llegó la policía y se la llevó. La madrastra corrió hacia ella, sin aliento y nerviosa. Resulta que Max se había emborrachado otra vez y esta vez perdió el control. En un ataque de furia. Ni siquiera reconoció a Vera. Discutieron acaloradamente. Y terminó dándole una patada en el estómago tan fuerte que la hizo abortar. Al principio intentaron controlarlo en casa, con la esperanza de que el descanso les ayudara. Pero las cosas solo empeoraron. Al final, no tuvieron más remedio que llevarla al hospital de la ciudad para una cirugía de descompresión. Cuando la policía informó a la madrastra de los daños que Vera había causado al romper el cristal en el lugar, se volvió hacia mí con expresión de dolor, suplicante. Selena. Seguimos siendo familia. No podemos dejarlo pasar. No. No lo dudé. Los lazos familiares que teníamos habían desaparecido hacía tiempo. Ya habían tirado por la borda toda decencia. Me acerqué para darles un poco de respeto. Pagarán el precio completo por todo. Vera puede ir a detención y aprender la lección, ahí podría hacerla entrar en razón antes de que se vuelva completamente salvaje. Me mantuve firme en la indemnización. El rostro de mi madrastra cambió al instante. Selena. Te crié todos estos años. Quizás no lo hice todo bien. Pero aún así te alimenté y te vestí. Si no fuera por mí, ¿crees que estarías viva hoy? La miré fríamente. ¿Cómo me criaste? Te quedaste con la indemnización de mi padre para ti sola. Me obligaste a lavar la ropa en el río helado y a cortar leña en medio de las tormentas de nieve. Cuando a tu hija le vino la regla, le compraste toallas sanitarias. Tuve que conformarme con trapos sucios.
Y me llamaste derrochadora. Sus ojos se abrieron de par en par de rabia. Como si estuviera a punto de abalanzarse sobre mí. Si la policía no hubiera estado allí, sin duda me habría agarrado por la garganta. Mocoso. ¿Crees que te han crecido alas? ¿De dónde sacas el coraje para responder? Una voz grave interrumpió desde la puerta. De la familia Ryder. Ryder entró y me tomó la mano sin dudarlo. Calla a mi esposa. Ni siquiera le hablaría con dureza. ¿Qué te hace pensar que puedes? Su tono no dejaba lugar a discusión. La indemnización se mantiene igual. Y además le debes una indemnización por daños emocionales. En el momento en que apareció Ryder, los ojos de Vera se clavaron en él como un imán. Después de todo, en su vida pasada, había sido la esposa de Ryder. Ahora, viéndolo tratarme con tanto cariño y delicadeza. Los celos la devoraron. Volvió a perder el control. Selina. Te voy a matar. Me robaste la felicidad. Me robaste a mi hombre. Y ahora me lo estás mostrando en la cara. La madrastra se apresuró a taparse la boca. Pero Vera se soltó y gritó. Ryder era mío. Debería haber estado conmigo. Lo quiero de vuelta. Quiero casarme con Ryder. En ese preciso instante Max entró tambaleándose. Oliendo a alcohol. Ñachidi oyó su arrebato y se enfureció al instante. Maldita sea. ¿Sigues pensando en otro hombre? Escuché todo lo que dijiste desde el hospital. Se abalanzó y le dio un puñetazo en la cara a Vera. ¿Crees que alguna vez quise casarme contigo? Te me tiraste encima. La que realmente me gustaba era Selina. Es muy trabajadora. Se levanta antes del amanecer para hacer tofu. ¿Y tú qué haces? Pintarte los labios y chismear todo el día. Vera gritó. Mírate antes de insultarme. Yuri no Ryder. Si tuvieras la mitad de su ambición, quizá ya serías alguien. Solo sabes beber. ¿Y qué hay de esa dote de la que te quejas tanto? Ya estabas embarazada cuando nos casamos, ¿crees que aún te la mereces? Los dos empezaron a abalanzarse de nuevo. Pero los agentes intervinieron rápidamente y los separaron. Al final, tras la mediación policial, la madrastra pagó la indemnización completa y prometió mantener a Vera bajo control. Solo entonces se calmó el caos. Cuando llegó la primavera y llegó el momento de labrar la tierra, volví al pueblo para ayudar con la siembra. Estaba guiando una mula por los campos cuando Max apareció de nuevo. Intentando entablar una conversación. A decir verdad, conocía bien a Max de mi vida anterior. Era malvado de corazón, proveniente de una familia humilde. Marcado por la mala reputación de su familia, Mechidi sufrió acoso y marginación desde su juventud. Creció amargado y sin rumbo. Si Mechidi conociera a la mujer adecuada. Alguien que pudiera mantenerlo a raya. Quizás las cosas habrían sido diferentes. Pero el destino lo emparejó con Vera. Una soñadora perezosa. Ese partido estaba condenado al fracaso desde el principio. Se rascó la cabeza torpemente y murmuró, Selena. Lo que dije en la comisaría la última vez. Solo lo dije para enfadar a Vera. No pretendía causar problemas. Le lancé una mirada fría. Eres joven. ¿Por qué no dedicas tu tiempo a intentar hacer algo por ti mismo en lugar de estar encurtiendo tu hígado? Aunque no te importe nada, piensa en tus padres. Ya casi tienen 60, ¿qué pasa cuando la bebida finalmente te arruina? ¿Quién te va a limpiar el culo y alimentar entonces? Si de verdad estás tan cansado de vivir. Vete a ahorcar a las colinas. Al menos no los arrastres contigo. Max se quedó paralizado. Atónito por su franqueza. Era la primera vez que veía un atisbo de seriedad en su rostro. Ya ni me molestaba en verlo y volví a guiar a la mula. Él me seguía. Todavía intentaba ayudar. Pero levanté una mano para detenerlo. Mantén la distancia. Si Vera te ve cerca, se pondrá furiosa otra vez. Al mencionar su nombre, la expresión de Max se ensombreció. Se había ido a la ciudad a trabajar. Selena.
Lo juro. No estoy intentando nada. Solo quiero echar una mano. Ryder no se mete en estas cosas. No provoques problemas entre mi esposo y yo. Me quedé atónito. Ryder tiene sus propias responsabilidades. Puedo encargarme de estas pequeñas cosas. Max parecía un poco avergonzado y no discutió. Cambié de tema. Si de verdad quieres ayudar, encuéntrame información. Claro. ¿Sobre qué? Mi madre. ¿Qué le pasó en aquel entonces? La tienda de tofu prosperaba. Ya no vendíamos solo leche de soja y pudín de tofu. Que se expandió a tofu seco y láminas de tofu. Ryder a veces bromeaba diciendo que yo hacía más que él. Un día, en el mercado, me encontré con Vera otra vez. Trabajaba como compradora temporal en un restaurante estatal. Y cuando me vio vendiendo tofu en mi puesto, se acercó pavoneándose. Agitando un tofu de otro vendedor frente a mí. Se burló. Selena. Si te arrodillas y me suplicas, puede que el restaurante empiece a comprarte. Te harías rico. Tomé un trapo y la despedí con un gesto como si fuera la peste que era. No valía ni un segundo. Mientras se daba la vuelta para irse, lanzó una última maldición por encima del hombro. Ya verás. Pronto serás viuda. Sus palabras me dieron escalofríos. Aunque no sabía si el destino de Ryder podía cambiar, decidí que tenía que hacer todo lo posible para protegerlo. A la mañana siguiente le conté el sueño. Cómo había visto su fábrica incendiarse y cómo él se lesionaba. Ryder no me creyó del todo, pero me consoló y me prometió que tendría cuidado. Seguía preocupado. Hice un viaje especial al templo más venerado de la ciudad para orar por él. Traje un amuleto protector y me aseguré de que llevara el mejor cerca del pecho. Ryder no creía mucho en esas cosas. Pero sonrió y lo aceptó de todos modos. Todas las mañanas antes de irse a trabajar, le recordaba una y otra vez que tuviera cuidado. Quizás fueron mis constantes insistencias y mis cautelosos recordatorios los que finalmente marcaron la diferencia. Una noche Ryder llegó a casa inusualmente tarde. Parecía completamente agotado. Pero sus ojos brillaban con una alegría que apenas podía contener. Corrí hacia él y le rodeé el cuello con los brazos. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. Me alborotó el pelo con cariño. Estoy bien. Con mi buena estrella cuidándome. ¿Cómo podía salir algo mal? Resultó que Ryder no se había tomado en serio mi sueño al principio. Pero tras mucha insistencia, finalmente accedió a realizar una inspección exhaustiva en la fábrica. Él personalmente dirigió a los oficiales de seguridad a registrar cada almacén. En un rincón escondido, descubrieron un sospechoso montón de pólvora. Ryder. Siempre alerta. Inmediatamente lo reportó a las autoridades. Tras una rápida investigación, se confirmó que se trataba de pólvora. El culpable fue capturado. La policía reveló posteriormente que si el alijo hubiera pasado desapercibido, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Ryder fue aclamado como un héroe y recibió una condecoración formal. Estaba más que feliz. Lo abracé y le di un beso enorme y sonoro, haciendo que sus orejas se pusieran rojas de vergüenza. Pero Vera estaba a punto de rendirse. Seguía rondando mi puesto como una gata callejera. Un día, tuvo el descaro de preguntarle a Ryder si le había pasado algo. Sonreí con calma y le dije: lamento decepcionarte. Pero mi Ryder está tan bien, tan sano como siempre y con la fuerza suficiente para aguantar 7 rondas cada noche sin despeinarse. Vera se puso colorada. Y murmuró en voz baja: eso no puede ser. No se supone que sea así también. No mucho después. Ella atacó de nuevo. No te hagas el engreído. A ver si se te nota la barriga. Me reí. ¡Qué rápido! Tu barriga reventó y desapareció igual de rápido. ¿El bebé sobrevivió? Quizás concéntrate en tu propia vida arruinada antes de intentar gafar la mía. Cuida tus piernas, Woodland desea que te las rompan de nuevo. Hablando del diablo, Max apareció al día siguiente. Me llevó aparte.
Parecía conspirador. Conseguí desenterrar algo. El día antes de que muriera tu madre, un pastor la vio subiendo la colina. Y aparentemente había unos hombres siguiéndola. Ella no pareció darse cuenta y siguió trabajando. Al día siguiente, se decía que había bebido salmuera. Claro. La salmuera es buena para hacer tofu. Pero si bebes suficiente, es veneno. Dicen que no lo necesitaba y que resistirse parecía más a un suicidio. Pero algo no cuadra. En mi vida pasada, siempre creí que mi madre se suicidó tras pelear con mi padre. Pero ahora, con Vera llamándola constantemente rompehogares, mis dudas crecieron. Empecé a sospechar que había algo más entre esas dos mujeres de lo que sabía, pero no tenía pruebas. Le conté a Max mis sospechas. Y me dirigió esa mirada tan familiar. Si quieres más información, tendrás que llevar a los chicos a tomar algo. Estas cosas cuestan dinero. Ahórrate el aliento. Y no te doy dinero. Aquí tienes arroz, harina y aceite de cocina. Llévaselo a casa con tus padres y deja de hacer tonterías en la calle. Max no discutió. Tomó las provisiones y se fue. Pero apenas dobló la esquina, se topó con Vera en el mercado. Los dos empezaron a gritarse en medio del pasillo de verduras. Max, no tienes vergüenza. Ni siquiera estamos divorciados. ¿Y ya te estás metiendo con Selena? Esto es infidelidad, descaradamente. Vera le arrancó la bolsa del hombro a Max. ¿Te dio esto? ¿Qué secretitos sucios esconden? Max se burló. Siempre piensas lo peor. Toda enfermedad te parece repugnante. Deja de echarle tu porquería a los demás. Vera lo dejaría pasar. Si de verdad no tienen nada que ver, ¿por qué les daría comida? Si son tan inocentes, ¿por qué no dejamos que todo el pueblo juzgue? Ya fue suficiente. Ese arroz y aceite era para tus suegros. Tu mamá me ayudó a deservar mi jardín. Así que le estaba devolviendo el favor. Técnicamente sigues siendo la esposa de Max, ¿qué has hecho por sus padres? Vera se quedó sin palabras por un momento. Su mirada iba de Max a mí como si intentara pillarnos en el acto. Max hervía de rabia. Le dio una patada rápida. Y Vera huyó de la escena en desgracia. Pero ya había terminado. Unos días después. Estaba mirando por mi ventana. Siseando. Si te atreves a volver a ligar con mi hombre, te juro que te haré la vida imposible. Me reí a carcajadas. Te estás halagando. A diferencia de ti, yo no tengo ese tipo de encanto. Pero bueno, que no los pillen esta vez. O te romperán las piernas, espetó Vera. Solo tienes envidia de lo que tengo. Había estado desfilando por mi puesto, luciendo zapatos de cuero nuevos y pañuelos de seda. Era difícil imaginar que se había puesto cómoda con el gerente del restaurante. Al poco tiempo ella y Max se divorciaron. Max no era un infiel, sabía de su infidelidad desde hacía tiempo, pero esperó a que ella iniciara el divorcio. Una vez lo hizo. Él se aseguró de sacarle $300 por daños emocionales. Después del divorcio, Max parecía tener más energía. Empezó a aparecer a menudo. Me traía chismes y noticias. Ryder era un fan. Pero como Max siempre traía noticias verídicas, solo podía fruncir el ceño y tolerarlo. Gracias a mi oportuna advertencia, Ryder no solo protegió la propiedad pública, sino que también fue ascendido a subdirector de la Oficina de Industria Ligera. Antes de asumir el nuevo cargo, lo enviaron a la escuela del partido para un programa de entrenamiento. Su roce con el peligro por fin había terminado. Y me alegré sinceramente por él. Pero últimamente mi infiel parecía bastante desanimada. Desde que nos casamos, habíamos estado durmiendo separados, él a un lado de la cama king. Yo al otro. Con una cortina entre nosotros. La noche antes de irse a la escuela de fiestas, finalmente juntó las dos colchas y las colocó una al lado de la otra. Lo maté y lo ayudé a relajarse. ¿No dijiste que necesitábamos más tiempo para conocernos?
Ryder negó con la cabeza tan rápido que fue cómico. Eso fue porque ese imbécil de Max seguía rondando por tu lado. Tenía miedo de que algún día te convenciera con engaños. Me eché a reír. ¿Crees que soy un tesoro? ¿O un fajo de billetes? En una simple mujer del campo. No vale tanto para ti. Ryder me abrazó y murmuró, no eres nada común. Nin nin. Min. Atta. Confía en mí. Eres la mejor chica del mundo. Me casaré contigo, Al. La familia Ryder se llevó la lotería. Ya sentía algo por Ryder. Su carácter y su belleza eran todo lo que siempre había deseado. Ahora estaba listo para construir una vida juntos. Todo encajó de forma natural. Para ser digna de él, me matriculé en la escuela nocturna. Planeaba terminar la preparatoria y luego solicitar ingreso a la universidad abierta. Ryder me apoyó totalmente e incluso me ayudó a repasar todos los días. Max seguía pasando por allí de vez en cuando. Solía estar pegado a una botella todo el día. Pero ahora solo bebía un poco por la noche. Dijo que quería enderezar su vida y algún día encontrar a alguien que pudiera controlarlo. Estaba preparando una segunda tienda de tofu y ya no tenía tiempo para salir a comprar soja. Así que le encargué el trabajo a Max. Ganó un pequeño margen. Y ahorré tiempo. Todos salimos ganando. Un día Max vino a entregar soja y trajo 2 pares de zapatos de tela hechos a mano por su madre. En mi vida pasada, su madre me había tratado con cariño. Así que en esta vida, estaba más que dispuesto a devolverle el favor siempre que podía. La anciana era un alma sentimental y agradecida. A menudo le enviaba a Max con cosas. A veces le enviaba arroz, harina y aceite a cambio para mantenerlo todo en orden. Por desgracia, Vera se dio cuenta de todo esto. Ella cojeó furiosamente, señalando los zapatos y gritando: «Max, ¿están teniendo una aventura? Ni siquiera me regalaste un par de zapatos». Max se puso furioso al instante. Arrojó el cigarrillo y parecía listo para golpearla. Me acerqué rápidamente, lo aparté y lo despedí. Las travesuras de Vera no eran nada que no pudiera soportar sola. Las peleas entre mujeres son una cosa. Una vez que un hombre se involucra, las cosas se complican. Max maldijo en voz baja, pero al final me hizo caso y se fue. Ese día, Vera y yo rompimos por completo nuestras farsas. Si nos vas a acusar de andar a escondidas, abre los ojos. Estábamos hablando. A la vista de todos. Si sigues diciendo tonterías. No me culpes por callarte para siempre. Tú y Max están divorciados, lo que él haga ahora no es asunto tuyo. Vera levantó su muleta y la estrelló contra mi triciclo. ¿Por qué Ryder te trata tan bien? ¿Y ahora Max también? Tienes que hacértela fuerte y llamar a Tue descarada. Solté una risa fría. Vera. Tu pierna rota. Te lo buscaste. Te lo buscaste. ¿Quieres armar un berrinche en mi puerta, solo porque eres el hazmerreír de todos lados? Piénsalo 2 veces. ¿De verdad crees que soy un blanco fácil? Presióname lo suficiente. Y me aseguraré de que te pudras en una celda. Ya se había reunido una multitud. Como siempre. Ávida de drama. En ese momento mi suegra se abrió paso entre ellos. Un hombre de mediana edad con uniforme militar la seguía de cerca. Ella echó a todos y nos llevó de vuelta al patio. El hombre me ayudó a empujar mi triciclo hasta el patio. Me dio una buena reprimenda. Una mirada inquisitiva. Sus ojos rojos de emoción. Una vez dentro. Mi suegra finalmente habló. El hombre era mi padre biológico. Me quedé atónita con su ingenio, de hecho, lo localizó. Nunca sospeché que era la verdadera hija de mi padre. Mi madre y mi suegra fueron muy cercanas. Y antes de morir, ella había insinuado algunas cosas. Después de empezar a cuestionar la causa de su muerte, mi suegra investigó el pasado y lo reconstruyó todo. Resultó que mi madre se había enamorado de mi padre biológico. Pero su madre desaprobaba la unión. Temiendo que arruinara su futuro, se vieron obligados a separarse.
Cuando se casó con mi padre, ya estaba embarazada de mí. Mi padre, al ver su carácter, no dudó en aceptarla y se casó con ella sin rechistar. Mi suegra había encontrado a mi padre biológico hacía tiempo. Pero me preocupaba que no pudiera con ello. Lo mantuvo en secreto. Últimamente, con Vera comportándose como un perro rabioso, pensó que ya era hora de que tuviera otro protector. Así que me lo trajo. Mi padre nunca se volvió a casar. Tuvo una pelea infiel con su familia y nunca miró atrás. Nadie pudo convencerlo. Me envolvió en un abrazo tembloroso. Con la voz llena de lágrimas. Nin, nin. No tengas miedo. De ahora en adelante. Tienes 2 familias detrás de ti. Nadie se atreverá a tocarte. Asentí conteniendo las lágrimas. En cuanto a Vera, déjame encargarme de ella. Si la cosa se sale de control, te pediré ayuda. Mi suegra y mi padre rieron entre lágrimas. Mientras el agua hervía, acordamos en secreto pedirle a la policía local que investigara los antecedentes de mi madrastra. Al día siguiente Max regresó corriendo con información fresca. Al parecer, mi infiel vio a un hombre extraño en su casa. Los dos discutían a gritos. Maxie se acercó a la ventana y descubrió que era su exmarido, un ludópata que había perdido una fortuna recientemente y había venido a extorsionarla. Ella se negó. Y él amenazó con revelar sus crímenes pasados y enviarla a prisión. Max estaba a punto de seguir escuchando cuando el perro guardián del patio empezó a ladrar. Lo obligaron a escalar el muro y huir. Era solo un chisme, fue explosivo. Compartí la noticia con mi padre y mi suegra. A los pocos días, arrestaron a mi madrastra y a su exmarido. La ironía era evidente, sus fechorías se extendían mucho más allá de esta vela. En aquellos tiempos, conoció a mi padre. Pero un tramposo, al parecer, se dio cuenta de su naturaleza manipuladora y la abandonó. Luego se casó con el ludópata y tuvo a Vera. Cuando su adicción los arruinó, se divorció. Más tarde se casó con mineros del carbón, ambos fallecidos en accidentes. Y en cada ocasión recibió una cuantiosa indemnización. Probando sangre. Se volvió codiciosa. Cuando se encontró con mi padre otra vez y vio que a nuestra familia le iba bien. La envidia la consumía. Se convenció de que toda esta felicidad debería haberle pertenecido. Y que mi madre se la había robado. Finalmente ella y su exmarido tramaron un plan. Contrataron matones para atormentar a mi madre. La llevó al suicidio ingiriendo salmuera. Mi padre se desesperó. Ella aprovechó la oportunidad. Se coló de nuevo en su vida. Y lo convenció de trabajar en las minas, solo para que muriera en un accidente. Una vez más. Ella cobró una indemnización. Una mujer con un corazón de víbora. Si no fuera por la ley. Quizás yo mismo le hubiera dado una lección. Mientras esperaba la sentencia en prisión preventiva, Vera corría por toda la ciudad pidiendo ayuda. Intentando sacar a su madre. Cuando todas las puertas se le cerraron en las narices. No tuvo más remedio que venir arrastrándose hacia mí. Esta vez, dejó de fingir y cayó de rodillas con un golpe sordo. Hermana. Te lo ruego por favor, salva a mamá. Aún tiene decenas de miles ahorrados. Es todo tuyo. Solo ayúdala. Por favor. Apoyé una mano en mi vientre y me senté tranquilamente en mi silla. Ryder estaba a mi lado. Su mirada fríamente fija en Vera. La miré fijamente. Ni una pizca de compasión en mi mirada. ¿De verdad tenemos un vínculo tan estrecho, Vera? De niños. Si me hubieras dado una migaja de tus galletas. Recordaré esa bondad para siempre. Pero no permitiste ni un mordisco. Preferías tirárselo al perro delante de mí que compartirlo. Y ahora crees que tienes derecho a pedirme ayuda. ¿Crees que sigo siendo esa chica miserable que necesitaba tu caridad para sobrevivir? Lo superé todo con mis propias fuerzas. Las lágrimas me picaban en los ojos mientras años de amargura me llenaban el pecho. Ahora que me va bien, casada con una buena familia. Mi padre por fin me apoya, bien es servil.
Pero ya te mostré misericordia al no patearte mientras estabas caído. No esperes que sea compasivo. El lío en el que estás metido es fruto de tus propias acciones. A medida que mis palabras se volvían más duras, Ryder temía que me estuviera alterando demasiado. Se levantó y le dijo a Vera que se fuera. Sus ojos se abrieron de par en par. De repente sacó un cuchillo de su bolso y se abalanzó sobre mí. Si no puedo vivir en paz. Si no puedo vivir en paz. Tú tampoco. Morimos juntos. Ryder reaccionó al instante. Le agarró la muñeca. La desarmó y la tiró al suelo. Se cortó la mano en el proceso y la sangre brotó a borbotones de la herida. Grité y corrí a verlo. En medio del caos, Vera se levantó y huyó. Llamamos a la policía. Al día siguiente nos dijeron que la habían atrapado. Resulta que sin ningún lugar a donde escapar, había recurrido a su antiguo amante, el gerente del restaurante, para pedirle ayuda para salvar a su madre. Pero a él no le importó. Humillado y furioso, ella estalló y lo atacó con un cuchillo. Él tomó represalias. Ambos terminaron en el hospital, aferrándose a la vida. El médico dijo que incluso si sobrevivían, pasarían el resto de sus días tras las rejas. Era como si Vera estuviera maldita. En nuestra vida pasada, ella también se aferró a ese gerente. Solo para quedar mutilada y desfigurada. Esta vez, ella sobrevivió y escapó del mismo destino cruel. Fui a verla al hospital. Rapea como una momia. Se inquietó al verme. Estás aquí para regodearte. Tengo que regodearme. No. ¿Crees que has ganado? No te hagas el orgulloso, aún no hemos terminado. Tomé asiento con calma. Acunando mi vientre. Tú y tu madre ya no tienen nada que hacer en esta vida. Su rostro se retorció de incredulidad. No es justo. Aunque tuviera otra oportunidad, la próxima vez ganaría. Ella gritó. Me arrojó la almohada. Sollozaba y reía a la vez. ¿Cómo terminó así? Creí que lo tenía todo planeado. Intenté sacarte de la vida de Ryder. Para que te odiara. Te dejaría. Quizás hasta te dejaría viuda. Pero ustedes dos siguen tan enamorados. Entonces pensé que lo de Max se había calmado. Resultó ser un borracho y un bruto. Así que volví con el gerente. Intenté amarlo sinceramente. Pensé que cambiaría de opinión. Pero aún así me mintió. Pensé en otro hombre. Un camino diferente cambiaría mi destino. ¿Por qué es peor que el tuyo? ¿Por qué? Agotada. Se desplomó. Jadeando. La observé en silencio. No hay nada malo en desear una vida mejor. Pero tu mayor error es depender de los hombres para que te den lo que necesitas. Tienes 2 manos y 2 pies, ¿por qué no confiar en ti misma? Has vivido 2 veces y aún no lo entiendes. La belleza se desvanece. El cariño se desvanece. Solo lo que uno gana por sí mismo es sólido. Aunque tuviera 10 oportunidades. Aún así perderías. Mi bebé pateó suavemente en mi vientre mientras me levantaba para irme. La voz de Vera se suavizó. Hermana. Por favor. Salva a nuestra madre. Juro que te lo pagaré en la otra vida. Seré tu esclavo si es necesario. Me burlé. Me apuñalaste en nuestra última vida, ¿creíste que lo había olvidado? Ni siquiera he saldado cuentas. ¿Y ahora quieres clemencia? ¡Qué descaro! Me acaricié suavemente el vientre. Le susurro a mi bebé. ¿Sabes por qué no los destruí cuando pude? Porque quiero dejarte una pequeña bendición extra en este mundo. De lo contrario, ya se habrían ido. ¿Dices que me lo pagarás en tu próxima vida? No necesito que esa mala suerte me acompañe. Mientras abría la puerta del hospital. Ella gruñó detrás de mí. ¿Por qué nunca te has vengado de mí? Me giré y sonreí levemente. Porque vivir mejor que nunca, esa es la mejor venganza. Unos días después, nos enteramos de que Vera se había suicidado saltando. También se dictó sentencia contra mi madrastra.
Ryder me contó discretamente que tanto mi padre como mis suegros habían movido influencias entre bastidores. Recibió la sentencia más severa posible. Pasaría el resto de su vida entre rejas. Cuando escuché la noticia, me invadió la emoción y sin más me prematuramente. Durante el parto. Mi suegra. Mi padre. Y Ryder esperaba ansioso fuera de la sala de maternidad. Caminando nerviosamente. Incluso Max apareció. Llevaba una cesta de huevos de gallinas camperas que su madre había guardado especialmente para mí. En cuanto terminó mi confinamiento posparto, me puse a planificar mi tercera compra. Durante los 3 años siguientes, expandí mi negocio a 22 tiendas de productos de tofu en toda la provincia. Esto generó empleo para más de 300 mujeres rurales. Me reconocieron como modelo laboral nacional y una emprendedora destacada. Mientras tanto, Ryder seguía ascendiendo. Finalmente llegó a ser director de la oficina de industria ligera. Inspirado por mí, Max finalmente dejó la bebida para siempre. Abrió su propio puesto de abastecimiento agrícola y entregaba la mejor soja a mis tiendas todos los días. Las chicas hacían fila para perseguirlo. Pero él permanecía indiferente. Cada vez que Ryder veía esto, negaba con la cabeza y suspiraba. Ese tipo es un idiota. Cuando mi hija empezó a hablar, Max volvió a pasarse a comer algo. La molestó. Cariño. Llámame tío y te daré un sobre rojo grande. Con su suave vocecita. Mi hija cantó alegremente tío. Luego ladeó la cabeza y añadió con solemnidad. Mamá dice que los tíos de su lado son familia. A Max se le pusieron los ojos rojos. Se secó la cara y rió. ¡Qué sobrina tan dulce! Así es, la familia de mamá siempre cuenta. Esa noche. Ryder llegó a casa del trabajo acompañado de una mujer. Anunció con seriedad, estoy aquí para presentarle a tu tío Max. Entonces, con cara seria, añadió. No hace falta que me lo agradezcas. Un cuñado debería preocuparse por la vida amorosa del hermano de su esposa. Mi hija y yo intercambiamos una sonrisa cómplice. Max. Sin embargo, parecía que la vida había perdido todo sentido, provocando una carcajada en toda la familia. Fin. Mi esposo salió corriendo bajo la lluvia torrencial. Decidido a compensar el olvido de mi regalo de cumpleaños. Pero un camión a toda velocidad lo aplastó al instante. Su cuerpo quedó destrozado, irreconocible. Mi suegra gritó que yo era una maldición. Un presagio de muerte. Y me prohibió asistir a su funeral. Peor aún. Tras obligarme a ceder hasta el último activo y acción que poseía bajo diversos pretextos falsos, intentó echarme de mi propia casa. Años de dolor incesante. Sumado a su tormento diario, me destrozó hasta que me diagnosticaron cáncer. Justo cuando me acercaba al final. Irrumpió en mi habitación del hospital. Teléfono en mano. Rostro contraído y una expresión de triunfo engreído. Damon. Relájate y concéntrate en el embarazo de Crystal. Yo me encargaré de mandar esta maldición al infierno hoy. Su voz era cruel y desquiciada cuando se acercó a mi cama y me arrancó el tubo de oxígeno. La miré conmocionada. Con los ojos abiertos de par en par, incrédula, porque Damon. Así se llamaba mi marido. El que se suponía que estaba muerto. Con mis últimas fuerzas. Me obligué a fijar la mirada en la pantalla de su teléfono. Allí estaba él vivo. Sonriendo de oreja a oreja. Unos brazos rodeaban a una mujer embarazada. Detrás de ellos se alzaba un retrato familiar gigante. Me impactó como un rayo. No había muerto. Michidi lo fingió todo. Solo para empezar una nueva vida con alguien más. La desesperación me invadió. Y cerré los ojos por lo que creí que sería la última vez. Sus últimas palabras estaban cargadas de desprecio. Eres peor que un cerdo. En tu próxima vida. Solo sé uno y ahórranos problemas. Cuando volví a abrir los ojos. Fue ese día, el día que dijo que me compensaría por no haber cumplido. Cuando la lluvia azotaba las ventanas como una bestia furiosa. Como si se burlara de mí.
Miré fijamente al hombre que supuestamente había muerto en mi vida pasada. Incapaz de articular palabra. El olor a antiséptico del hospital aún me impregnaba. El sabor a sangre persistía en mi boca. Recordé la agonía de la asfixia. Y mis dedos se clavaron en mis palmas. Eran unos mentirosos todos. No puedo creer que olvidé tu cumpleaños. Te lo compensaré. Llueva o no. Dijo Damon con ansiedad. Recogiendo sus cosas a toda prisa. Pareció notar algo raro en mí, y me tendió la mano con una sonrisa nerviosa. Vamos. Cariño, te juro que tendrás todo lo que tienen los demás. Su sonrisa se desdibujó en la que se ve en ese miserable retrato familiar. Se me cortó la respiración. El mareo me abrumó. Y me desplomé en el sofá. Lo miré fijamente a los ojos. Le pregunté en voz baja, ¿me amas? Frunció el ceño pero suavizó su expresión enseguida. Claro que sí. Salgo corriendo en medio de esta tormenta a comprarte un regalo. ¿Verdad? Así de mucho te quiero. Me pellizqué el muslo hasta que me dolió. No tienes que hacerlo. No te vayas. Por favor. Su rostro se contrajo. Se ensombreció. Luego se relajó, recuperando la misma sonrisa ensayada. Intentó convencerme una vez más con sus palabras dulces. Pero al ver su afán por irse, lo supe. No pude detenerlo. Y de repente me di cuenta de que nunca me amó. Todo el pasado era real. No es una pesadilla. No es una alucinación. La traición. Las mentiras. La crueldad que todo sucedió. Me cubrí la cara y reí con amargura. Se sobresaltó. Y aminoró el paso. Me levanté y agarré el impermeable fluorescente. Ponte esto. Te sentirás más seguro así. Tuve ceguera nocturna leve. Así que la mayoría de las cosas en casa brillaban en la oscuridad. Este abrigo era uno que me había comprado después de un día lluvioso en el parque de atracciones. Antes me traía un dulce recuerdo, pero ahora me daba asco. ¿Cuánto fue amor? ¿Cuánto manipulación? Desde el momento en que se fue, mi suegra empezó a abusar de mí gritando. Exigiendo dinero. Mi salud mental se deterioró. Finalmente el cáncer me consumió. Recordé cómo estaban junto a mi cama, observándome implorar aire. Me arrebataron el oxígeno mientras hacían alarde de su nueva vida. Me chuparon la vida, literal y económicamente, hasta que no me quedó nada. El odio se retorcía en mi interior. Pero esta vez lo reescribió todo. Les haría pagar todo lo que me debían. En su totalidad. Vi cómo la silueta brillante de su impermeable se desvanecía bajo el aguacero y lo seguí. Intenté descubrir cómo fingieron su muerte. ¿Y por qué? 2 demonios salieron del edificio. Sin darse cuenta de que los seguía. Pasó junto a las puertas. Doblé varias esquinas. Y esperé junto a un paso de peatones. Fue entonces cuando apareció mi suegra. Maldiciendo en voz baja. Mocosa inútil. Tardaste demasiado. Damon se acurrucó bajo su paraguas y encendió un cigarrillo. Claramente molesto. Ella seguía aferrándose a mí. ¿Qué se suponía que debía hacer? Me soltó unos cuantos insultos más. Luego le dio ropa limpia. Ya hablé con el conductor. Pasará en 5 minutos y fingirá el accidente. De repente vi la bolsa negra para cadáveres a sus pies. Me llevé la mano a la boca. Había un cadáver dentro. Ella se quejó. No tienes idea de lo difícil que fue encontrar el cuerpo de un indigente. Estoy exhausto. Damon le indicó que se fuera. En cuanto termine. Bueno, pues consíguele el dinero. Puedes gastar lo que quieras. Añadió. No lo arruines. Asegúrate de que los extras contratados no lo estropeen todo. Nadie, especialmente tú, Juan, puede sospechar nada. Tengo contactos con el crematorio y algunos policías de poca monta. Se rió tanto que perdió la vista. No te preocupes. Tú y Crystal pueden relajarse. Ahora todo tenía sentido.
Por eso vino a mí con recortes de periódico y fotos. Me llamó maldito. Nunca me dejó ver el cuerpo. Solo reconocí el pez que había bordado en la camisa de Damon. Lloré hasta quedarme dormida todas las noches. Convencida de que se había ido. Y de la policía. Todo el personal de la funeraria había sido sobornado o fingía. Todo era chapucero y lleno de errores. Pero nunca lo vi claro. Estuve allí, llena, toda mi vida. Mientras él ya estaba con otra mujer. Y mi suegra lo ayudó a ocultarlo todo. Tomé fotos. Reuní todas las pruebas que pude. Presentaría una denuncia por manipulación de un cadáver. Y eso fue un crimen. Pero justo cuando me di la vuelta para irme, Damon dijo algo que me heló el corazón. No lo hagas público. Si su familia se entera, estamos perdidos. Su madre resopló. ¿A quién le importa? Su familia la repudió. Solo nos casamos con ella por su herencia. Y ahora mira, ya casi no queda nada. Damon, sin embargo, se mostró cauteloso. ¿De dónde crees que salió ese dinero? Su familia volverá por ella. Cuenta con ello. Se burló. Si no fuera tan fácil de engañar. Ella nunca tendría una banda ni una familia, solo por casarse conmigo. Entonces. Con codicia desvergonzada. Añadió. Al menos el dinero que tiene será más que suficiente para que vivamos bien el resto de nuestras vidas. Su madre. Sin embargo. Perdido por gusto. El dinero es una cosa. Pero aún así nos dio un hijo. Te lo dije desde el principio. Había algo mal con esa mujer. Esa pequeña vagabunda probablemente abortó antes, ahora ni siquiera puede embarazarse. Damon espetó. Su tono estaba impregnado de asco. ¿De qué demonios estás hablando? Mamá. Si algún hombre la hubiera tocado. No la habría deseado. Es asqueroso. Su madre se quejó. Está bien. Está bien. Me quedé paralizada a medio paso. Confundida por su pánico ante la idea de que mi familia se enterara. Hacía tiempo que habíamos roto lazos, ¿qué importaba? Pero algo me decía que estaban preocupados por algo. Me di la vuelta y salí rápidamente. El agua de lluvia goteaba de mi ropa al suelo al entrar. Solo entonces empecé a procesar de verdad lo que acababa de oír. Las palabras de Damon resonaron en mi mente. Me hicieron mover nerviosamente los dedos. ¿Por qué les importaría a mis padres o a mi hermana? Ya deben de odiarme. En aquel entonces se opusieron ferozmente a mi matrimonio con Damon. Amenazaron con cortar lazos si seguía adelante. Pero habían sido unos ingenuos. Perdidamente enamorada de él. No dudé en alejarme de mi familia. Elegí a Damon por encima de todo lo demás. Pero en cuanto me fui de casa, su actitud cambió por completo. Me consolé. Pensando que solo estaba estresado. Que en el fondo todavía se preocupaba por mí. Pero al mirar atrás, siempre que era amable conmigo, era para conseguir dinero o un favor. Nunca le importó, todo era manipulación. Solté una risa amarga de mí mismo, y tras un largo momento de duda, finalmente llamé a un abogado que conocía. Entonces miré la hora. Me apresuré a ducharme otra vez. Sequé los charcos del suelo. Y volví a la cama. Mañana sería el verdadero punto de inflexión. ¡Pum! ¡Van! ¡Van! El fuerte golpe en la puerta me despertó de golpe. Tomé mi teléfono y comencé a grabar rápidamente. Afuera, la madre de Damon lloraba dramáticamente. Mi hijo. ¿Cómo podría un hombre tan joven como yo quererme? Eleanor. Perra despiadada. Lo mataste. Abrí la puerta y pregunté con calma. ¿Qué pasa? Me lanzó unas fotos. El televisor detrás de ella seguía dando las noticias. Me señaló con un dedo tembloroso. Sollozó. Es culpa tuya. Lo obligaste a salir en medio de esa tormenta a comprarte un regalo estúpido. Murió por tu culpa. Maldición. Recogí las fotos.
Los miré. Y los tiré a un lado. El trabajo de Photoshop fue ridículamente malo. Apagué la tele sin decir palabra. ¿Dónde está? Dudó un instante. Luego volvió a gemir. Mou ya se había ido. Aplastado en pedazos. Lo llevaron al crematorio. Ahora son sus cenizas. ¿Dónde está el certificado de cremación? Extendí la mano. No lo tienes. Ya lo incineraron poco después de lo ocurrido anoche. Frunció el ceño. Todo es por tu culpa. Maldices. De ahora en adelante. Te quedas en casa todos los días para orar por el alma de Damon. Solté una risita seca. En mi última vida. Cuando recibí esta noticia, quedé devastada. Lloré durante días. Quería organizar su funeral. Pero insistió en que me mantuviera al margen. Afirmaba que era un gafe. Me encerraron en casa. Me daban de comer lo que les daba la gana, a veces nada. Incluso me quitaron el teléfono con el pretexto de que necesitaba paz para llorar. Aislarme del mundo exterior. Era parte de su juego. Esta vez. No discutí. Solo pregunté. ¿Y su cuenta bancaria? ¿Cuándo llegará el dinero de las condolencias? Chilló. Víbora despiadada. Solo te importa el dinero. Eres la razón por la que Damon está muerto. Me burlé. Como si fueran a pagar. Esta vez no. No iba a dejar que me explotaran más. Me vendieron cada cabeza por años. Ya era hora de que me devolvieran el favor. Doble. Hice mi propia actuación. Me eché a llorar. Me lamenté. ¿Qué? ¿No nos darán una indemnización? ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? ¿Solo nosotros dos? Cogí el teléfono. No te preocupes. Mamá. Esto es homicidio involuntario. Si la policía no hace nada, llegará a los medios. Recibiremos hasta el último centavo que nos deben. Su expresión cambió al instante. En pánico. Ella se apresuró a detenerme. Baja eso. Aún no lo hemos arreglado todo. ¿De acuerdo? Espera cuando lo hagamos. Te lo diremos. Pero por ahora. Quédate aquí y sigue rezando por Damon. Y llévate el teléfono. No me resistí. En cambio. La miré con lástima. Entonces necesitamos pedir al menos 2 millones. Damon era el pilar de nuestra familia. Y mamá se aseguró de que el dinero se transfiriera a mi cuenta. ¿De acuerdo? Si va a cualquier otro sitio. Los familiares intentarán reclamarlo. Ya les conté sobre el fallecimiento de Damon, tienen que actuar rápido. Se quedó paralizada. Esta gente no conocía la ley. No se molestaban en buscar abogados ni en buscar en Internet, eran así de arrogantes. Y yo tenía la ventaja, tenía estudios. Nunca les había mentido. Así que creyeron todo lo que les dije. Lo que ella no sabía era que ya les había enviado un mensaje a todos los familiares en cuanto entró. Cuando me casé con Damon. Me criticaban porque me consideraban como sanguijuelas. Todos me agregaron en WeChat. Siempre pidiendo préstamos o limosnas. Solía ayudarlos pensando que éramos familia. Pero para ellos, yo solo era un ADM. Un destello de furia brilló en mis ojos. Esa vieja bruja miserable debería transferir el dinero para encontrarse con un caballero. Esperaba que no me diera cuenta de nada. Pero ahora, con los familiares involucrados, le aterraría perder el control del dinero. Antes de irse, me arrebató el teléfono y me encerró. Me pidió que rezara con fervor por Damon. Pero sonreí levemente al cerrarse la puerta. Saco otro teléfono de mi cajón. Damon dijo una vez que mi teléfono era demasiado bueno para mí. Que debería usar algo más sencillo. Así que me compré un modelo barato. Y una tarjeta SIM nueva, solo para empezar de cero. Pero nunca tiré la vieja. Lo mantuve oculto. Damon ni siquiera sabía que aún existía.
Pasé los dedos por la superficie familiar. Una oleada de nostalgia me invadió el pecho. Ya era viejo. Pero guardaba tantos recuerdos preciosos. Lo enchufé. Esperé a que se encendiera. Y entonces... dudé un poco. ¿Mis padres, Adachichi y mi hermana, querrían volver a hablar conmigo? ¿Seguía en el chat familiar? Respiré hondo conteniendo las lágrimas. Pero en cuanto vi la avalancha de mensajes sin leer y 99 notificaciones, me derrumbé. Mamá, Eleanor, ¿cómo has estado? Papá, ¿tienes suficiente dinero? Acabamos de transferir más a tu cuenta. Hermana, mocosa. ¿Vendrás a casa este año o no? ¿Qué carajo? ¿Nos ignoraste? Grupo familiar, mamá, fuimos al nuevo balneario de aguas termales, a Eleanor le encantaría. Cuando vuelvas, vamos juntos. Y más mensajes. Fotos. Historias. Sus vidas continúan. Su amor es constante. Incluso sin mi presencia. Nunca dejaron de preocuparse. Me desplomé en el suelo llorando. Era Damon. Era mi familia quien de verdad me quería. Me perdí de muy pequeño. Por suerte, un amable desconocido me encontró y me llevó a un orfanato. En aquel entonces, la tecnología perdió su esencia actual, la información viajaba lentamente. Y era más difícil rastrear a las personas. Esperaba en la puerta todos los días, con la esperanza de que alguien viniera a buscarme. El tiempo pasó. La vida en el orfanato era insoportable. Pero mi esperanza se fue apagando poco a poco. Entonces, un día, me encontraron y me trajeron a casa. Pero a partir de ese momento, apenas me hicieron caso. Era como si todo su cariño perteneciera a mi hermana. Me tragué la tristeza e intenté todo por complacerlos. Pensé que era mi culpa no haber desaparecido. Pero ningún esfuerzo me acercó a ellos. No fue hasta la preparatoria que conocí a Damon. Que ya había dejado la escuela para trabajar. Me colmó de cariño. Me hizo sentir importante de nuevo. Su pasión era abrumadora. Y me enamoré de él rápidamente. Al principio, mis padres y mi hermana solo intentaron disuadirme. Pero cuando vieron que no había pasado nada serio entre nosotros, dejaron de interferir hasta que les dije que quería casarme con él. Fue entonces cuando empezó la verdadera pelea. Incluso ahora. Todavía puedo oír sus palabras agudas y crueles, hiriéndome. Si de verdad les importaba, ¿por qué esperaron hasta entonces para demostrármelo? Las lágrimas me nublaban la vista mientras revisaba mis contactos. Me temblaban las manos. Toqué un objetivo y me acerqué el teléfono al oído. Solo sonó una vez antes de que contestaran. Una voz al otro lado temblaba. Preguntando. ¿Eres tú? Eleanor.